La historia comienza mostrándonos como un grupo de gángsters estaba torturando a una pareja. La razón de ello es que le debían muchísimo dinero. El jefe de las ratillas, que los vio temerosos, les pide que se tranquilicen porque no se los cargará, al menos por el momento, y es que sus órganos son muy valiosos. De pronto se percata que la mujer le estaba escribiendo a alguien, y como pensaba que era a la policía, le quita el teléfono rápidamente, pero para su sorpresa, a quien le escribió fue a su hijo, pidiéndole que no venga a casa bajo ninguna circunstancia, y debido a que no alcanzó a enviar el mensaje lo borra, y con una risilla les menciona que ya se cansó de jugar con ellos. Así que ahora seguirá con su hijo. La pareja, al oír eso, le ruegan que por favor no lo haga. El tipejo obviamente no les presta atención, y debido a que estaban haciendo muchísimo ruido, le ordena a sus chicos que los amarren y les tapen la boca, porque si no asustaran al niño. De pronto escuchan a alguien afuera, en lo que rápidamente se esconden, y en cuanto el chico ingresa a la casa, vemos como un tipo lo golpea con un bate en la cabeza, pero a pesar de ello, él sigue en pie, y vemos como le resetea el Windows de un madre puñetazo. Los tipejos al ver eso quedan en shock, y es que para nada se esperaban que un niño pudiera vencer a uno de los suyos. El jefe de las ratillas reconoce que ese niño es fuerte, por lo que le ordena a sus hombres que lo ataquen todos al tiempo, pero eso no sirve de nada, porque vemos como el chico esquiva como si nada sus ataques, y en cuanto ve una apertura, le conecta a uno un potente puñetazo, rompiéndole varias costillas en el proceso. A otro, le rompe la rodilla de un patadón. Por otro lado, vemos que una de las ratillas aprovecha que está distraído para romperle una silla en la cabeza, pero a pesar de eso, el chico ni se inmuta, e iracundo, lo estampilla abruptamente contra la pared. El jefe de las ratillas, al ver semejante locura, era consciente que no podía vencer a ese mocoso, por lo que iba a tomar a su padre como rehén, pero ya era demasiado tarde, porque vemos como el chico lo estampilla abruptamente contra la puerta, a tal grado que su cabeza la atraviesa. La ratilla, que aún andaba consciente, grita que por favor lo lleven al hospital. Retomando con el chico, llamado Kang, vemos cómo libera rápidamente a sus padres, y muy serio les menciona que sabe que no les gusta verlo luchar, pero si no querían que lo hiciera, no deberían haber sido tan pobres, y con eso dicho se desmaya. Retomando con un tipo llamado Kim, curioso, le pregunta a una doctora por qué hay tantos gángsters malheridos. Ella le menciona que esos tipos agredieron a un padre deudor, y debido a ello, su hijo los dejó en ese estado. Lo más sorprendente es que es un estudiante de secundaria. Kim, al oír eso, queda en shock. De pronto escucha que el jefe de las ratillas le ordena a uno de sus hombres que atrapen a ese mocoso y lo eliminen. Él le pide que no se preocupe, porque está en el mismo hospital, y Blackbeard ya lo fue a ver. Kim, al oír eso, le pide a la doctora que por favor le dé el número de la habitación de ese chico. Ella lo termina haciendo, y vemos como él corre hacia allá. Mientras lo hacía, menciona que Blackbeard es uno de sus candidatos a luchador, y es un buen momento para verificar qué tan bueno es, aunque siente pena por el chico, debido a que es su oponente. Retomando con Blackbeard, vemos que estaba al lado de Tito Kang, y le menciona que no cree aún que lo hayan llamado para que le diera una lección a un mocoso, y le pide que no lo culpe demasiado por lo que va a hacer, y es que tiene muchas deudas que pagar, y reconoce que es interesante, porque incluso después de verlo, no parece asustado, por lo que le mostrará que es el verdadero miedo. Kang, que vio una apertura, rápidamente trata de contraatacar, pero fue demasiado lento, porque Blackbeard lo estampilla contra el suelo de un solo manotazo, y con una risilla le menciona que no importa cuánto pelee, nunca lo podrá vencer. A pesar de lo dicho, Tito Kang se vuelve a levantar, y muy serio le menciona que si eso es todo lo que tiene. Blackbeard, al oír eso, se pone iracundo, porque ese mocoso le acaba de faltar el respeto, por lo que lo eliminará. Kim, que estaba viendo la pelea, sabía que debía detenerlo, pero de pronto, nota como ese chico esquiva el ataque de Blackbeard, y le conecta una patada giratoria en todo el cuello. A pesar de lo hecho, el grandulón sigue en pie, y con una risilla le menciona que si acaso creyó que caería con eso. Kang lo único que le responde es con otro puñetazo, estampillándolo abruptamente contra el suelo. Kim, al ver semejante locura, queda en shock, y sabía que ese chico para nada era normal, y es que le estaba propiciando una madre paliza a Blackbeard.
pero de pronto, nota que él lo agarra fuertemente de la espalda. Y grita que no le quedó más opción que usar su movimiento especial. Kim sabía que ahora sí debía detenerlo, y es que ese movimiento era el triturador de huesos, en lo que abre rápidamente la puerta y le grita que se detenga. Blackbeard obviamente no le presta atención, y cuando nota que finalmente ese chico no se mueve, perplejo se preguntaba, porque sus músculos se entumecieron, de pronto nota que ese chico todavía estaba consciente, y curioso le pregunta cómo sus huesos no están rotos, y, debido a que no le respondía, le grita que no le queda más opción que usar toda su fuerza, pero para su sorpresa, no era capaz de romperlos, y vemos Tito Kang ya cansado de los juegos. Empieza a golpear simultáneas veces con su cabeza la cara de Blackbeard, a tal grado, que se la deja completamente hecha mierda. De pronto Kim le grita que se detenga, debido a que ya está inconsciente. Kang le termina haciendo caso. Kim le comenta que será problemático limpiar eso, pero que no se preocupe, y vemos que llama a alguien, y le menciona que hay un accidente en la habitación 202. Kang en cuanto nota que cuelga, curioso le pregunta quién es, y que si acaso trabaja con ese tipo. Kim le dice que no, y sin rodeos le menciona que le gustaría formar un equipo con él. Tito Kang no entendía ni madres de lo que andaba diciendo. De pronto nota que llegaron varios tipos uniformados. Kim al verlos, les ordena que se encarguen, ellos asienten, y vemos cómo retiran rápidamente a Blackbeard. Kang, que se percató de ello, curioso le pregunta quién diablos son. Kim le menciona que quienes pueden darle lo que quiera, y procede a entregarle una tarjeta, y le dice que lo único que tiene que hacer es luchar a aquel a quien sirve. Kang al oír eso le grita que se pierda, y arroja la tarjeta a la basura, y mientras se marchaba le menciona que no le interesa ganar dinero luchando. Kim ya solo, muy serio menciona que esos pensamientos pueden cambiar en cualquier momento. Brosazo, si quieren otra parte de las aventuras de Tito Kang, pido una meta de 2800 likes y tan solo 250 comentarios, y sin más que decir, continuemos. Retomando con Tito Kang, lo vemos en el baño molesto consigo mismo, y es que no pudo cumplirle el deseo a su madre, que era el de nunca más pelear. De pronto ingresa su padre llamado Hank, y muy serio le pregunta que para dónde va con esa condición. Kang molesto le grita que de quién es la culpa, y le reclama de cómo acabó con esa enorme deuda, después de ser un campeón de boxeo, y considera que su orgullo es tan grande como para trabajar en un gimnasio de boxeo local, y debido a ello, su madre está débil y enferma. Su padre simplemente guarda un profundo silencio a lo dicho, y antes de marcharse, le pide que por favor no escape del hospital. De pronto vemos que a Kang le da un fuerte dolor de cabeza. Él nos cuenta que no es porque esté herido, sino que cada vez que ve a su padre, le da dolor de cabeza. La razón de ello es porque lo odia, y tiene varios motivos. El primero es que apenas gana dinero para comer, y siempre llega herido, y su madre enferma lo tiene que tratar. El segundo es que se inclina ante los padres de los matones que lo molestaban, entre muchas otras cosas. Por eso no quiere depender de él, sino pensará que hizo lo suficiente, y debido a que es menor no puede conseguir trabajo, y la única manera de ganar dinero es de repartidor. Pero a los matones que les dio una lección, siempre dañaban la moto de su trabajo, y gracias a eso, la deuda con su padre seguía creciendo, y le gustaría irse, pero se negaba a abandonar a su madre, y considera que su vida estaba en un pozo. De pronto vemos que despierta, y nota que se desmayó, y ahora está en una nueva habitación, y en cuanto mira el teléfono para ver qué hora es, nota que su padre le dejó un mensaje hace unas horas que decía que ha llegado el momento de contarle todo, y esta misma noche lo hará. De repente recibe una llamada de su madre, pidiéndole que no venga a casa debido a que hay gángsters escondidos, y que no se preocupe, que ella está escondida cerca de una comisaría en un motel, y él estará bien, debido a que lo traslado de habitación con un nombre falso. Y con eso dicho cuelga. Kang al oír eso, piensa que es su culpa por haber golpeado a esos tipos, y preocupado por su madre, iba a ir a buscarla, pero de pronto recibe una llamada de su padre, en lo que contesta, y muy serio le pregunta qué es lo que quiere, pero quien le habla es un amigo de su padre, mencionándole que tuvo un accidente en la construcción. Él al oír eso queda en shock. Unas cuantas horas después, Kang nos cuenta que ya estabilizaron a su padre,
pero si quería que viviera, debía pagar una costosa operación. Si eso no fuera poco, los gastos de rehabilitación eran muy altos. Y obviamente no tenía dinero para todo eso, y desesperado se preguntaba qué diablos hacer. De pronto recuerda la tarjeta que le dio ese sujeto, en lo que va rápidamente a buscarla, pero en cuanto llega a la habitación, nota que ya no estaba. Debido a ello se pone a llorar, porque perdió la única oportunidad de salvar a su padre. De pronto Kim aparece atrás suyo, y curioso le pregunta si acaso cambio de opinión. Kang le dice que sí, y muy serio le pregunta cuánto le va a dar, por lo que tenga que hacer. Él le menciona que 10 billones de won, y aunque no gane, mientras obtenga popularidad, ganará bastante dinero, y con eso dicho le pide que lo acompañe. Unos cuantos minutos después, Kim le menciona que participará en un torneo de lucha clandestina, en el cual habrá monstruosos luchadores, y se volverán más fuertes. Gracias a los que le suministra el hospital, brozazos le vamos a decir adrenalina, para que Tito YouTube no me ponga problema. Kang muy serio le menciona que no hace eso. Kim le comenta que eso no es adrenalina cualquiera, incluso volvería monstruosamente fuerte a un anciano al borde de la muerte, aunque es opcional en las peleas. Kang, que andaba sorprendido por todo eso, curioso le pregunta quién es. Kim, que aún no le había dicho su nombre, le pide perdón por ello, y sin más se presenta, y le menciona que es un explorador de un VIP, que participa en el torneo. De pronto, Kang curioso le pregunta qué es eso de explorador. Kim le menciona que eso no interesa, y muy serio le comenta que no ha habido ningún luchador que haya ganado sin la adrenalina, y aunque se niegue ahora, está seguro que cambiará de opinión ya adentro. Con eso dicho, le menciona que si queda entre los 20 mejores, podrá elegir un patrocinador, y espera que sea su jefe, y juntos recorrerán el camino a la victoria. Kang le dice que comprende lo que tiene que hacer, por lo que le pide el dinero. Kim le menciona que eso va a ser un problema, y es que solo lo cobrará hasta cuando gane. Tito Kang, al oír eso, iracundo le menciona que si no le va a dar dinero, porque diablos va a trabajar para él. Kim, que lo vio exaltado, le pide que se calme, y sabe que necesita dinero para la operación y tratamiento de su padre. Kang, al oír eso, queda en shock, y nervioso le pregunta cómo sabe eso. Kim no le responde, y le menciona que siempre y cuando luche para su jefe, se ocuparán del tratamiento de su padre y de mantener alejado a los gángsters. Kang muy serio le pregunta que cómo puede confiar en él. De pronto recibe una llamada de su madre, mencionándole que escuchó que pagó el tratamiento de su padre, y también envió guardaespaldas. Tito Kang queda perplejo al oír eso. Kim, que se percató de ello, le menciona que ya preparó un hogar seguro para su madre, y le confiesa que no tienen más luchadores que él. Kang le dice que comprende, y como notó a su madre preocupada, le dice que eso lo hizo él, y más tarde va para allá, y sin más que decir cuelga, y con eso hecho, muy serio le pregunta a Kim por qué están dando 10 billones de won. Él le menciona que eso solo es el premio base, y dependiendo de cuánto apueste la gente por él, el total puede aumentar, y uno de los anteriores ganadores se llevó 15 billones de won, y reconoce que es muchísimo dinero, pero para nada será fácil ganarlo, y muchos concursantes quedan discapacitados o mueren, y solo el 10% de los concursantes previos salen ilesos. Kang, al oír que tanta gente moría allí, le pregunta cómo se sigue manteniendo eso en secreto, porque nunca había escuchado nada sobre eso. Kim le menciona que por eso mismo nadie lo sabe, y si firma el contrato, lo primero que harán es una coartada de muerte, y este hospital lo ayuda con ello. Kang muy serio le menciona que porque le dice todo eso, y que tal si los denuncia. Kim le dice que no pasa nada, y no es difícil pintarlo como un loco. Aparte, antes de que lo haga, se lo habrán cargado, y sin más dilación, curioso le pregunta si va a firmar, y le comenta que la mayoría se toma un tiempo para pensarlo. Kang le dice que no es necesario, y mientras firmaba le menciona que mantenga su promesa de cuidar a sus padres. Kim, con una sonrisa diabólica, le dice que por supuesto. De pronto vemos como una enfermera le coloca a Kang anestesia, y debido a ello pierde la conciencia. Al cabo de un buen rato, en cuanto abre los ojos, vemos que ve a uno de esos tipos uniformados, y curioso le pregunta dónde está. Él, con una risilla, le menciona que en el infierno. Retomando con Kim, vemos que estaba al lado de su jefe, el vicedirector del grupo Ochin, llamado Yeon, y él muy serio le pregunta a Kim
porque eligió a ese mocoso como su luchador representativo. Él le menciona a su señor que entre más ridículo parezca mejor, y si quieren que el presidente obsesionado con el torneo participe en la apuesta, necesita que lo subestime. Jeon le dice que comprende, y le pregunta si en verdad cree que ese chico llegará lejos. Kim le dice que sí, y es que analizaron su cuerpo tras el ataque de Blackbeard y se dieron cuenta de algo muy increíble. Retomando con Tito Kang, vemos que de nuevo se despierta y nota que ahora está en un cuadrilátero, y un sujeto estaba a punto de patearlo, pero uno de esos tipos uniformados con un arma le ordena que se aparte. La ratilla por supuesto le hace caso. De pronto un dron menciona que ya los luchadores están listos. Y antes de iniciar la pelea, les comenta que el primer combate determinará a los 200 luchadores para pasar a la arena principal, y esta era la ronda de prueba de adrenalina, y cada uno tiene una, y para ambos los potenciadores eran diferentes, y por último les menciona que los VIPs estarán viendo la pelea, así que es mejor que se luzcan, para que apuesten por ellos, y sin más dilación, da inicio a la batalla. Kang era consciente que rompió la promesa a su madre de no luchar, por lo que no iba a romper otra, que era de no consumir hongos mágicos. De pronto escucha un fuerte grito, y nota que el tipo a su lado sí lo hizo, y se ve completamente diferente de hace rato, y en un milisegundo el tipejo trata de conectarle una madre patada, pero por los pelos la esquiva, y era consciente que ese tipo ahora era más fuerte. De pronto el dron les menciona que el luchador Yeol obtuvo el potenciador de fuerza. Él al oír eso se siente grandioso, y vemos como en un instante se para enfrente de Tito Kang, y con una risilla le menciona que lo destruirá. Kang aprovecha su distracción y le conecta un jabs toda la cara, pero nota como él en un instante se aleja, y era consciente que a pesar de ahora ser fuerte, su velocidad de reacción era demasiado lenta. De pronto, el sujeto se le abalanza ferozmente y le conecta un potente golpe en la cabeza. A pesar de ello, Kang iba a aprovechar para contraatacar, pero la ratilla ya se lo espera, y lo embiste con su cuerpo, y ya en el aire, lo sujeta fuertemente de la pierna, y lo empieza a estampillar simultáneas veces contra el suelo, y como notó que no se movía, iba a acabarlo con su golpe final, en donde da un gran salto en el aire, y en cuanto cae le inserta un fuerte pisotón en el torso. De pronto volvemos con la conversación de Kim y Jeon. Resulta que él le mencionó que lo extraordinario de Tito Kang era su densidad ósea, es decir que sus huesos eran 10 veces más fuertes que los de una persona normal, y vemos que efectivamente era cierto, y es que aguantó como si nada el golpe de la ratilla, y en cuanto nota una apertura, trata de acertarle un patadón, pero para su mala suerte, la ratilla lo esquiva por los pelos, e iracundo iba a atraparlo de nuevo, pero Tito Kang era re ágil y se escapa rápidamente, y era consciente que ese tipo se mueve ahora más lento, por lo que sabía que su resistencia debe estar por los suelos, por lo que era su oportunidad para atacar, y vemos como poco a poco le conecta varios jabs en la cara, y en cuanto nota que perdió la conciencia, iba a darle el golpe de gracia, pero todo era una trampa, y el tipejo lo sujeta en el último segundo, y con una risilla le menciona que se dejó golpear a propósito para poder atraparlo. Kang le dice que también, y vemos cómo le conecta una madre patada voladora en todo el rostro, mandándolo a volar varios metros. La ratilla iracunda no se creía que ese tonto lo venciera, y es que ni siquiera se colocó la adrenalina. De pronto se percata de la suya, en donde la toma. Tito Kang, que se percató de ello, sabía que debía detenerlo rápidamente, pero ya era demasiado tarde, porque la ratilla ya se la había colocado, y obtuvo súper resistencia, y gracias a ello, vemos como poco a poco le empieza a propiciar una madre paliza a Tito Kang, y en cuanto ve que ya no se levanta, lo sujeta fuertemente para cargárselo, pero de pronto él es quien termina muriendo. El jefe Jeon, que estaba viendo la pelea, perplejo le pregunta a Kim qué pasó. Él le menciona que una sobredosis y la tasa de supervivencia al colocarse más de 2 adrenalinas es 0.5%, así que estaba destinado a morir. En cuanto hizo eso, Jeon le dice que comprende y menciona que sin duda es un chico con mucha suerte. Kim le dice a su señor que a su parecer no, porque estaba a punto de ganarle. Además, como muy bien sabe, pueden mejorar músculos, órganos, entre otras cosas, excepto los huesos. Joan sabe que tiene razón,
Pero eso lo verán en el torneo principal, y curioso le pregunta ahora qué sigue. Kim le comenta que ahora recibirá tratamiento urgente y luego se encontrará con esos monstruos. Al cabo de un buen rato, en cuanto Kang se despierta, vemos que andaba en shock. La razón de ello era que pensaba que ese tipo murió por su culpa, pero cae cuenta que no fue así, y el que casi murió fue él, y sabía que no había tiempo para lamentos, porque era el único que podía salvar a sus padres. De pronto uno de esos tipos uniformados le menciona que pase al vestíbulo, y que no se preocupe, que el dron lo guiará y le explicará todo, y le advierte que si intenta alguna tontería, el dron le disparará, y sin más que decir le pide que se marche. Kang por supuesto le hace caso, y mientras seguía al dron, se percata que estaba en una especie de cueva subterránea, y era consciente que ese lugar se está asegurando de que ni se les ocurra escapar, y sabía que debía sobrevivir cueste lo que cueste. Por el bien de sus padres, aunque reconoce que será muy difícil, y es que simples matones se volvieron monstruos al colocarse la adrenalina, y no se imaginaba que tan fuertes deben ser, lo que ya eran de por sí monstruos sin eso, y vemos que finalmente ingresa al vestíbulo, y una voz les menciona que ya están reunidos los 134 participantes, y la sesión informativa comenzará en breve. Por otro lado, vemos que Kang andaba impactado al ver ese montón de monstruos reunidos, y sabía que si quería evitar lesiones sin sentido, tenía que pasar desapercibido, hasta que empiece el primer combate. De pronto un tipo, al verlo con uniforme escolar, curioso le pregunta si quiere jugar un rato con él. Kang por supuesto no le responde, y se aleja rápidamente de él. Por otro lado, vemos a unos tipos murmurando que ese mocoso pasó, debido a que su oponente murió por una y viendo que es un estudiante, piensa que los VIPs lo escogieron para dar un espectáculo patético. De pronto uno de ellos menciona que irá a jugar un poco con el chico. Su compa le recomienda que se quede quieto, porque alguien ya le puso el ojo, y vemos que efectivamente tenía razón, y es que el grandulón de hace rato lo andaba siguiendo, y muy serio le menciona que cuando alguien le habla debe responder, y si no lo hace, tendrá que cargárselo. Kang era consciente que para sobrevivir entre esos locos, tendría que volverse más loco aún, y en cuanto lo iba a atacar, de repente un sujeto llamado Park detiene al grandulón, y muy serio le menciona que es suficiente. La ratilla refuriosa le pregunta qué hará si no quiere. El viejo Park le comenta que solo es un chico, y debido a que no lo iba a dejar en paz, no le deja más opción que darle una paliza. El grandulón refeliz le menciona que con mucho gusto aceptará. Por otro lado, Kang no iba a hacer nada para evitar lesionarse, pero al final iba a ayudar al señor, debido a que no es un cobarde. Pero de pronto, nota como uno de los drones se carga al sujeto, y procede a mencionar que la sesión informativa está a punto de comenzar, y cualquiera que inflija daño fuera del horario designado será ejecutado inmediatamente. Kang, que oyó eso, queda en shock, y no era para menos, porque ese maldito lugar no vacila en cargarse a los revoltosos. De pronto ve en una enorme pantalla a un sujeto misterioso felicitándolos por haber llegado hasta aquí, pero que a partir de ahora la cosa se pone seria, y es que perder en cualquier ronda es la eliminación, y se refieren a ello, que queden incapacitados para seguir combatiendo, pero si logran vencer a todos, ganarán el premio de 10 billones de won. Lamentablemente solo lo ganará uno, pero que no se decepcionen demasiado, y es que si llegan entre los 16 mejores, recibirán el 5% del dinero apostado por ellos por los VIPs, y cada uno de ellos tendrá su canal de retransmisión, y se les asignará un dron que les servirá de guía y cámara. Y que tengan en cuenta que los VIPs verán los canales de los jugadores que creen que ganarán y harán sus apuestas. En resumen, en cuanto más atención le presten los VIPs, más dinero ganarán. Y por último les menciona que se les proporcionará una sala para 5 personas, donde permanecerán hasta que acaben el juego, y ellos mismos pueden elegir sus compañeros. Y sin más que decir se retira. Retomando con los tipejos de antes, vemos que murmuran que para llamar la atención de los VIPs, tienen que estar entre los más fuertes y lo máximo alejado de los perdedores, como ese chico. Kang, que los escuchó, se molesta, pero sabe que tienen razón, y hasta conseguir una habitación será difícil. El viejo Park, que lo vio preocupado, se le acerca, y con una cálida sonrisa le menciona que parece que por allí
hay una habitación libre, ¿y qué tal si van a echar un vistazo? Kang no le responde, la razón de ello es que notó que se lesionó por su culpa y ahora quiere hasta compartir habitación con él, y aunque no conoce sus motivos, sabe que elija la habitación que elija, el peligro estará en todos lados, y sin más lo termina siguiendo. Por otro lado, vemos como un rubiecito ingresa a una habitación donde habían 3 sujetos mamadísimos, ya adentro cierra la puerta, y se acerca al líder de ellos, y muy serio le menciona que está sentado en su lugar. Él al oír eso, se levanta rápidamente, y con una risilla le menciona que parece que quiere morir, y debido a que cerró la puerta, nadie los vigilará, y sin más dilación, se abalanza ferozmente hacia él. Pero resulta en un F total, porque el rubiecito esquiva como si nada su ataque y golpea su cuello con 2 de sus dedos. Segundos después, vemos como el grandulón cae sin vida en el suelo. El rubiecito llamado Min-soo, curioso, le pregunta a los demás si también lo quieren saludar. Ellos nerviosísimos le dicen que no. Él les dice que eso es grandioso, y les comenta que hay otra persona que quiere saludar, pero parece que está en otro lugar. Retomando con Kim, vemos que le informa a su señor que parece que el presidente volverá a asociarse con el campeón del torneo anterior, llamado Macheon. Jeon al oír eso se pone re furioso, y es que él tiene como luchador a un simple estudiante de secundaria. Kim le pide a su jefe que no se preocupe, y es que si ese chico entra entre los 16 mejores, podrá someterse a una segunda adrenalina, y si la toma esta vez, seguro nacerá un monstruo sin precedentes. Y es que su densidad ósea era una locura, y más el poder dado, nadie lo podrá vencer. Jeon sabe que tiene razón, pero le menciona que por el momento, deben evitar que otros VIPs intenten apoderarse de él. Kim le pide a su señor que no se preocupe, y es que está en la sala con las personas con menor audiencia. Retomando con el viejo Park, vemos que menciona lo mismo. La razón de ello es que tenían como compañeros de cuarto a la única luchadora del torneo, llamada Amanda, experta en capoeira y Jitsu. Por otro lado, estaba el luchador más bajo, llamado Minho, experto en boxeo, y por último, un sujeto llamado Menon. De pronto ingresan a la habitación los drones de cada uno, y empiezan a grabar. El viejo Park era consciente que si quieren captar la atención de los VIPs, deben mostrarle un poco de sus habilidades, y vemos cómo se pone a hacer flexiones con un brazo. Amanda, que se percató de ello, también se le une, pero las hace con un solo dedo. Por otro lado, vemos que Minho corre de una esquina a otra en un segundo. Por último, Menon logra tocar con su lengua el codo. Kang, que se percató de todo ello, queda en shock. De pronto la habitación se cierra, y aparece en el televisor los duelos de cada uno, y el oponente de Tito Kang era un sujeto llamado Kai. Retomando con el vicepresidente Jeon, curioso le pregunta a Kim qué tan impresionante es ese tal Kai. Él le dice que mucho, y es que se especializa en las artes marciales de Myanmar, similar al Muay Thai, llamada Let Pei, pero esa es más brutal aún, y es que luchan sin guantes, se permiten cabezazos, e incluso atacar el cuello, y como sabe, todos los deportes de contacto tienen prohibido eso último, debido a que podría matar a tu oponente, y considera que es el luchador con más experiencia en combates reales. Incluso después de su carrera profesional, buscaba peleas con luchadores callejeros conocidos. Y ahí fue que lo descubrió una organización. Jeon le dice que comprende, y curioso le pregunta si en verdad cree que ese chico pueda vencerlo. Kim le dice que no sabe, y es que el joven Kang apenas ha luchado con gangsters, y será la primera vez que enfrentará a un luchador profesional. A la mañana siguiente, vemos que en cuanto Kang se despierta se sorprende, porque su cuerpo ahora era más ligero, y sabe que ha sentido la misma sensación cuando se despertó después de luchar con Blackbeard, y es como si se hubiera vuelto más fuerte. El viejo Park, que lo vio sorprendido, le menciona que no hay nada de qué sorprenderse, y es que si los músculos llegan al límite, se recuperarán sin sufrir daños permanentes. Y es natural que se vuelva más fuerte que antes, y probablemente nunca antes se había exigido tanto. Kang sabe que tiene razón, y aprovecha para preguntarle, porque lo ayudó ayer, y hasta salió herido por ello. El viejo Park le menciona que la verdad es que le recuerda a su hijo, y es que si hubiera sido un mejor padre, él no se habría endeudado con los usureros, y para arreglar las cosas con él, primero pagara su deuda, y por eso cuando lo vio solo,
no pudo evitar pensar en el hijo que descuidó y arruinó, así que no podía volver a quedarse de brazos cruzados. Kang muy serio le menciona que deje de perder el tiempo con él y mejor sobreviva hasta lo último para que cuide de su verdadero hijo. Y es que si muere, nada de eso importará. El viejo Park, como todo un tipazo, le dice que es igualito a él y lo empieza a molestar. De pronto escuchan que Menon andaba molesto. La razón de ello es que era el único que no iba a luchar en la arena principal. El viejo Park le menciona a Kang que parece que luchará en la arena de pruebas y allí hay pocos espectadores, pero lo que no sabe Menon es que aunque en la arena principal haya más espectadores, los oponentes son más monstruosos. Kang muy serio le menciona que es una buena oportunidad para atraer la atención de los VIPs a su habitación de una vez. El viejo Park que lo oyó le dice que está loco. Menon que lo oyó le comenta que no solo hay VIPs, sino los 16 más ricos que dominan el mundo. Tito Kang al oír eso, cae en cuenta que tal vez está su ojeador y pueda preguntarle cómo están sus padres. Retomando con Joan, vemos que muy serio le pregunta a Kim, que pensaba que irían a la arena principal, pero están en este horrible lugar. Él le menciona la ubicación del pabellón, es un secreto que solo conocen los organizadores. Así que probablemente no quieren que sepan la ubicación y pronto vendrán a recogerlos para llevarlos. Aparte de eso tiene una mala noticia, y es que alguien se ha unido a la transmisión de Kang. Jeon se molesta, debido a que tal vez alguien estaba espiándolos. De pronto aparece la hija menor del grupo Ochin, llamada Seungyeon, y le menciona a su hermano que fue ella, pero hay un malentendido, y es que solo quería ver a ese chico. Kim le comenta a la joven señorita que parece que se ha interesado en saber qué hace el jefe. Jeon molesto le grita que no le diga así, porque solo es una hija ilegítima. Seungyeon le menciona que es demasiado frío, e incluso abandonó sus estudios para ayudar a sus hermanos mayores con la empresa, y les agradece, porque gracias a ellos encontró este interesante lugar. Jeon molesto le menciona que sea lo que sea que esté tramando, es mejor que se vaya tranquilamente. De pronto aparece un auto y un dron del torneo, y este les menciona que por favor se suban al auto, y es que lo llevaran al pabellón de lucha. Al cabo de un buen rato, vemos que un sujeto le pide a Seungyeon que se quite la venda. Ella lo hace, y en cuanto ve el lugar queda impresionada y menciona que ya entró al patio de recreo de los peces gordos. Retomando con Kim, le menciona a su señor que una vez finalizado ese combate, entrará a la sala del joven Kang. De pronto vemos que Jeon queda en shock en cuanto ve como un tipo estampilla abruptamente contra la pared a un sujeto, y nervioso le pregunta a Kim quién es ese monstruo. Él le menciona que se llama Minso y era un ex compañero de Kang. Por otro lado, vemos como el dron menciona que los combates de la sala 9 y 20 han terminado y ahora comenzarán los de la sala 10 y 3, y vemos que ingresa el grupo de Tito Kang. El viejo Park queda impresionado al ver la arena, y es que es el triple de grande que la de la ronda anterior. De pronto el dron le menciona a Minho que lo acompañe. Unos cuantos segundos después, vemos como él entra al cuadrilátero y se termina topando con Minso. Por otro lado, vemos como a Kang le pasa por al lado una roca, y perplejo se preguntaba de dónde diablo salió. Volviendo con Minho, él nos cuenta que fue ese tipo, y vio claramente cómo lo hizo, y reconoce que es rápido, y es que nadie aparte de él se dio cuenta. De pronto Minso le menciona que ese tipo Kang debe ser muy arrogante. Él le dice que para nada. Minso al oír eso se molesta, y curioso le pregunta de qué demonios habla ese tipo. De repente vemos como Minho se aparta rápidamente de él y se pone en posición de combate. El viejo Park, que se percató de ello, perplejo se preguntaba qué andaba pasando. Amanda le menciona que parece que fue capaz de percibir su intención asesina. Volviendo con Minso, vemos que no le presta atención y se marcha rápidamente. Por otro lado, vemos a Minho nerviosísimo, y es que percibió como ese tipo quería cargárselo, y se molesta consigo mismo por asustarse, y considera que es un maldito debilucho, y si sigue así, nunca podrá vengarse. De pronto aparece su oponente llamado Pike, que era un experto en lucha libre. También nos muestran a su patrocinador, que era el dueño de varios famosos hoteles, llamado Wang, y a su lado su ayudante, llamado Feng. De pronto Wang curioso le pregunta a Feng que si acaso la lucha libre no es un deporte sin técnicas de golpeo. Feng le da la razón a su señor,
pero le pide que no se preocupe, porque una vez atrape a su oponente, no podrá escapar. Por eso muchos de los mejores peleadores de MMA vienen de la lucha libre. Y es que la base más sólida para el entrenamiento de artes marciales, además con esa clase de diferencia física, ya está decidido el ganador. Sin más dilación, vemos que el dron da inicio a la batalla. Pike, al ver que era un boxeador, con una risilla le menciona que es una lástima que su primer oponente sea él. Minho, cansado de oír a ese sujeto, vemos como en un milisegundo le conecta un puñetazo en el ojo, provocando que ya no pueda ver por él, y aprovecha que está fuera de sí para contraatacar. Y vemos cómo logra conectarle varios ataques sin problemas. El viejo Park, al ver que va ganando, se pone re feliz. Amanda, muy seria, le menciona que eso aún no ha acabado, y es que Pike ya está empezando a bloquear sus ataques. De pronto Minho percibe que ese tipo lo iba a atrapar, por lo que rápidamente se aparta, y perplejo se preguntaba cómo diablos se recuperó de ello. Retomando con Pike, vemos que empieza a percibir que cuando cierra su otro ojo, sus sentidos se agudizan, por lo que lo hace. Minho, que no sabía de ello, iba a aprovechar el bugazo para contraatacar, pero para su mala suerte, Pike detiene su ataque como si nada, y lo agarra rápidamente, y vemos cómo le aplica un suplex alemán, estampillándolo abruptamente contra el suelo. Wang, al ver eso, se parte de la risa, y ese tipo se volvió más fuerte después de lesionarse. Feng le comenta a su señor que parece que perder la vista desencadenó un despertar sensorial. Retomando con Pike, con una risilla le agradece a Minho, y es que después de perder su ojo, descubrió su verdadero poder. De pronto, vemos cómo Minho lesiona su otro ojo sano. Debido al agobiante dolor, Pike se aparte rápidamente de él. Wang, al ver eso, queda en shock, y es que ese mocoso estaba inconsciente y fue capaz de atacar. El viejo Park, que se percató de ello, se pone re feliz porque le dio vuelta al combate. Amanda le menciona que no estaba seguro de ello, y es mejor que Minho recupere la conciencia rápidamente antes de que Pike se adapte. Retomando con él, vemos que se pone iracundo porque por ese mocoso se quedó ciego, pero gracias a ello, sus sentidos más se agudizan, a tal grado que puede percibir a dónde está y escuchar los latidos de su corazón, y sabe que eso es gracias a la adrenalina, y se parte de la risa, porque pensaba que no había obtenido ningún poder, pero resulta que obtuvo el mejor de todos, que era el mejoramiento de sus sentidos, y ya cansado de los juegos iba a acabar con ese chico, y vemos cómo da un gran salto. Retomando con Minho, vemos un flashback suyo, en donde se encontró a su hermano sin vida. Y un tipo misterioso le mencionó que si quería cargarse al que le hizo eso a su hermano, debía asistir a ese torneo. De pronto vemos que recobra la conciencia y ve cómo ese tipo estaba a punto de golpearlo, pero era demasiado lento, pero cae en cuenta que no es cierto, sino que él es muy rápido, y antes de recibir su ataque vemos cómo lo esquiva, y le agradece, porque descansó un poco y ahora está en plena forma. Pike sabe que no está fanfarroneando, y es que sin duda ahora es más rápido. Sin más dilación, vemos cómo Minho le lanza simultáneos ataques sin parar, pero Pike sin problemas los esquiva. Él, al ver que ese mocoso no era capaz de lastimarlo, le grita que ahora es invencible. Minho obviamente se rehusaba a perder, por lo que lo iba a atacar con la mayor velocidad posible, pero en cuanto lo iba a atacar, presiente que ese tipo iba a romper su cuello, por lo que se detiene rápidamente, y perplejo se preguntaba cómo diablos vio eso. Resulta que eso fue gracias al poder que le dio la adrenalina, que era la supervelocidad, y gracias a ello, podía ver, por decirlo así, el futuro, y eso lo confirma. Cuando Pike le pregunta cómo supo que iba por su cuello, Minho por supuesto no le responde, y vemos que de la nada empieza a aplicar su juego de pies. El viejo Park, que se percató de ello, piensa que ya se quedó sin energías y sabía que a ese paso iba a perder. Pero vemos que para nada era así, y Minho logra conectarle varios golpes a la ratilla. El viejo Park, al ver que estaba remontando, se pregunta por qué diablos sigue haciendo fintas si ya está conectando los golpes. Amanda le menciona que sin eso no lograría golpearlo, y parece que ya se dio cuenta que Pike podía predecir sus golpes, por lo que ahora con su juego de pies lo anda engañando, y gracias a ello, él no sabe a dónde va a atacar. Wang, al ver que su luchador iba perdiendo, se pone iracundo.
Feng le pide a su señor que no se preocupe y le menciona que esa no es la cara de alguien que va a perder. Resulta que Pike andaba sonriendo y vemos cómo logra agarrar a Minho. Y rápidamente le aplica su suplex alemán, estampillándolo abruptamente contra el suelo. Todos al ver eso quedan impactados. La razón de ello es que no tomó a nadie. Kang curioso le pregunta a Amanda, ¿por qué Pike cayó solo? Ella le menciona que Minho persistentemente atacó a su cabeza sin descanso, y es que debido a los impactos, los sentidos de Pike se desestabilizaron, creando un error de percepción, haciendo creer que lo agarró, pero fue así. Kang al oír eso queda en shock y consideraba que ese tipo es incluso más fuerte que él, y debido a que Pike ya no se podía levantar, la victoria se la lleva Tito Minho. Obviamente su patrocinador al oír eso, se pone iracundo. En cambio vemos a Minho re feliz, y jura que no perderá hasta derrotar al que le hizo eso a su hermano. Retomando con Seung-yeon, vemos que menciona que ya comprende por qué a sus hermanos les gusta estar aquí. Un sujeto llamado Chon le menciona que eso es más que una pelea, y es que este lugar es donde las élites consiguen más dinero, poder y por último y más importante, diversión. Seung-yeon le menciona que ya comprende, porque su segundo hermano está aquí. Chon le da la razón, y por lo que ha escuchado, su ojeador conoce muy bien ese lugar. Seung-yeon le agradece por el dato y sabe que la próxima ronda será muy interesante. Cambiando de escena, vemos que un doctor llamado Feng le menciona al director del hospital y organizador del torneo, llamado Don, que los 16 VIPs ya están aquí. Además de eso, se ha detectado en la segunda etapa un despertar sensorial. Y también se ha confirmado que los efectos secundarios a corto plazo se han disminuido a un 20%, el director Don le dice que comprende, y curioso le pregunta si han detectado el efecto de la regeneración. Feng le dice que no, pero que no se preocupe, y el efecto debería aparecer en algunos de los participantes durante esta prueba. Además de eso, podrán ver la mejora de piel en acción, y el luchador que la tiene es nada más ni nada menos que Kai. Retomando con el viejo Park, le recomienda a Kang que si no puede vencer a su oponente se rinda. Él muy serio le menciona que eso no pasará. El viejo Park, que noto que no tiene ni una pizca de miedo, curioso le pregunta cómo está tan tranquilo. Kang no le responde, y de pronto vemos cómo aparece el dron, informándole que baje a la arena. Él por supuesto le hace caso, y mientras caminaba a ella, nos cuenta que cuando comenzó a dejar de sentir miedo, fue de pequeño. Y es que frecuentemente tenía muchos accidentes que podrían cargarse a cualquiera, pero él siempre salía ileso, y al principio lloraba por el shock, pero pasando los años, se volvió indiferente ante cualquier cosa peligrosa. Por eso los bullies lo molestaban, pero al ver que ni se inmutaba, ellos empezaron a temerle, y ahora mismo a lo único que le tiene miedo es no poder proteger a sus padres. Retomando con Jeon, curioso le pregunta a Kim qué tipo de poder tiene ese tal Kai. Él le menciona que el mejoramiento de piel, y aunque suene tonto, es muy útil, y según lo que investigó sobre su oponente anterior, se desgasta piel y músculos. La razón de ello es que la piel de Kai no es normal, y es tan gruesa y resistente, que incluso un simple rozamiento destruirá poco a poco a su oponente, y debido a eso, varios VIPs han empezado a apostar por él, y no hay ni uno que lo haya hecho por el chico. De pronto se sorprende al ver que alguien apostó por él 100 millones de won, en donde se lo informa rápidamente a su señor. Jeon al oír eso, curioso le pregunta si sabe quién es. Retomando con Chon, curioso le pregunta a su joven señorita por qué apostó por ese chico. Seung-yeon le menciona que tiene una corazonada, además a alto riesgo, alta recompensa. Volviendo a la arena, vemos que el dron da inicio a la pelea. Kang al oír eso, rápidamente se pone en posición de combate, pero al ver que ese tipo no se mueve, curioso le pregunta por qué. Kai le menciona que un guerrero no golpea a los débiles, por lo que solo usará el 10% de su poder, y le aconseja que no se vuelva a levantarse. Y sin más dilación, vemos cómo le conecta una fuerte patada en todo el abdomen. Debido a ello empieza a gritar. Jeon, que se percató de ello, molesto menciona que ya todo terminó. Por otro lado, el viejo Park iba a detener eso, pero de pronto, Minho le pide que se tranquilice, y le menciona que Kang no está gritando de dolor, sino que notó que Kai está intentando asustarlo. Kai también se dio cuenta de ello, y muy serio le menciona que en vez de actuar estar adolorido,
Se hubiera hecho el desmayado. Kang, cansado de oír a ese tonto, le grita que si está loco o que, Kai, al ver que ese mocoso no comprendía su situación, le iba a mostrar un poco más de su fuerza, para que comprenda de una vez, que no es su oponente, y vemos cómo le lanza una patada giratoria, pero, para su mala suerte, Kang la bloquea sin problemas y trata rápidamente de contraatacar. Kai, que se percató de ello, iba a aprovechar el bugazo para darle un codazo en todo el cuello. Pero para su sorpresa, Tito Kang lo esquiva, y vemos cómo velozmente le conecta un calvetazo. Todo mundo que se percató de ello queda en shock. Kai iracundo le menciona que ya está cansado de darle oportunidades para que se rinda. Tito Kang, al ver que ese pelele seguía con eso, le menciona que vea bien, porque ese mocoso lo acaba de poner de rodillas y ni siquiera fue necesario usar sus puños. Kai seguía rehusándose a machacar un chico, por lo que iba a asustarlo un poco más, y vemos cómo lo toma fuertemente de los hombros, a tal grado que Kang no podía moverse, y con eso hecho, vemos que con una risilla le menciona que usara el 50% de su poder, y sin más dilación, procede a darle un madre cabezazo, pero de pronto nota como ese chico iba a golpearlo con sus pies, por lo que rápidamente se aparta, y perplejo se preguntaba cómo diablo seguía en pie. Por otro lado, vemos que Kang lo aguantó, pero debido a ello veía todo borroso. De pronto nota que Kai se abalanza nuevamente hacia él, por los pelos esquiva su ataque, pero lo que no se esperaba es que él ya lo había anticipado, y debido a ello, logra conectarlo un rodillazo en el abdomen, y sin piedad alguna, golpea con su codo su cuello, estampillándolo abruptamente contra el suelo. El viejo Park, que se percató de ello, pensaba que se fue con Jesus. Por otro lado, Minho se andaba partiendo de la risa, y menciona que ese tipo es un loco. Kai también se dio cuenta de ello, y es que antes de que su ataque lo alcanzara, ese mocoso golpeó su cabeza contra el suelo, y piensa que entró en pánico, tratando de evitar semejante ataque. Aunque no importa si lo hiciera, ya no se podrá levantar, pero para su sorpresa Tito Kang, como todo un guerrero, lo hace. El viejo Park, que se percató de ello, perplejo se preguntaba qué diablos andaba pasando. Minho le menciona que no tiene que preocuparse por ese tipo, y es que no es tan débil como piensa, y no sabe por qué, pero por alguna razón al verlo le da escalofríos. Kai, al ver que ese mocoso iba a seguir, le recomienda que se rinda, o si no a ese paso morirá. Tito Kang, como todo un rebelde, le grita que venga. Kai, al ver que ese mocoso no comprendía los rangos, le menciona que se dejara golpear todo lo que quiera, para que vea que es inútil. De pronto nos cuenta que durante toda su carrera, derrotó cientos de luchadores en el ring, pero nunca fue suficiente, y es que pensaba que para convertirse en un verdadero guerrero, debía estar en batallas de vida o muerte, por lo que se retiró, y se unió a bandas de gángsters, para poder sentir que su vida estaba en peligro, pero a pesar de ello, machacó nuevamente a todos sus enemigos, y al final se unió en ese torneo, porque le garantizaron que habían monstruos, pero no esperaba que su oponente sea un niño, por lo cual no iba a ir con toda. De pronto vemos como Tito Kang le conecta un potente puñetazo en todo su abdomen. Kai, con una risilla, le menciona que apenas siente cosquillas, pero en cuanto Kang nuevamente lo vuelve a golpear, ahora sí siente dolor. De pronto se percata que le iba a conectar una patada giratoria, por lo que la bloquea rápidamente y refurioso lo ataca. Aunque Kang por los pelos lo esquiva, Kai, ya cansado, le menciona que cuántas oportunidades tiene que darle para que comprenda que no es su rival. Tito Kang, al oír eso, se parte de la risa y le menciona que si acaso olvidó que dijo antes que no se defendería. Kai reconoce que tiene razón y admite que no es un mocoso normal, por lo que ahora sí se iba a poner serio, y vemos que activa el 100% de su poder. Kang, al oír eso, sonríe. El viejo Park, que se percató de ello, pensaba que ya se volvió loco. Amanda le dice que no, y realmente está emocionado, porque finalmente su oponente lo reconoció, y ella también ha vivido esa misma situación, y es que por ser mujer los luchadores la ignoraban, pero en cuanto luchaban contra ella y se ponían serios, también sonreía, y su corazón se aceleraba de la emoción. Minho le menciona que también le pasaba lo mismo por ser bajito, y cuando los veía ponerse serio cuando luchaban, era la mejor sensación del mundo. El viejo Park, al oírlos, le dice que ya comprende. Volviendo con la pelea, vemos como Kang ataca a Kai,
pero él sin problemas bloquea su ataque y rápidamente lo estampilla contra el suelo de un madre puñetazo, y era tan poderoso que hasta el cuadrilátero se rompe, y debido a que estaba tumbado en el suelo, iba a aprovechar el bugazo para acabar de una vez por todas con él, pero para su mala suerte, Kang se aparta en el último segundo, provocando que Kai golpee el suelo, aunque Kang no salió ileso por completo, y es que Kai logró hacerle una herida en la espalda. Debido a ello, empieza a sentir una sensación desconocida, y pensaba que tal vez era miedo. Kai, que se percató de ello, con una risilla le menciona que hasta apenas se dio cuenta que no es su rival. Kang le grita que aunque fuera así, no se iba a rendir, y vemos cómo da un gran salto para golpearlo con su cabeza, pero lo que no se esperaba es que Kai ya lo había anticipado, y quien recibe el golpe es él, y le menciona por última vez que se rinda. Kang obviamente no lo hace. Kai, ya cansado, le menciona que no le queda más opción que destruirlo, pero de pronto percibe que ese mocoso empieza a desprender una energía extraña. Mientras eso sucedía, Kang nos cuenta que nunca ha disfrutado pelear, porque se volvía una especie de monstruo, pero en este lugar, donde hay verdaderos monstruos, siente que puede liberar toda su fuerza. Por otro lado, Kai sabía que no podía permitir que ese chico se levantara, por lo que lo ataca rápidamente, pero para su mala suerte, Tito Kang esquiva su ataque en el último segundo y procede a darle un madre cabezazo, y rápidamente se coloca atrás suyo y le conecta un patadón que lo estampilla abruptamente contra la pared, y con eso hecho, nuevamente va por su cabeza, pero Kai por los pelos bloquea su ataque. Aunque no sirve de nada, porque Kang lo sujeta fuertemente, atrayéndolo hacia él, y procede a conectarle simultáneos ataques sin parar, y vemos como poco a poco, le empieza a propiciar una madre paliza a Kai, logrando hasta tumbarlo en el suelo. El viejo Park, que se percató de ello, piensa que puede ganar, debido a que Kai ya está sangrando. Amanda le menciona que esa sangre no es suya, sino de los puños de Kang. Hasta él mismo se dio de cuenta que entre más lo ataque, su cuerpo más se destroza. Retomando con Seung-yeon, curiosa le pregunta a Chon por qué ese hombre está como si nada. Él le menciona que es gracias a su poder de mejoramiento de piel. Seung-yeon le menciona que eso significa que ese chico no podrá derrotarlo. Retomando con Kai, nos cuenta que era la primera vez que sentía semejante dolor, pero de todas formas no iba a perder, y es que al ver ese chico, sabe que ya está en su límite, y vemos como ambos monstruos se empiezan a intercambiar simultáneos ataques sin parar. Mientras eso sucedía, Kai se percata que su cuerpo se está quedando sin fuerzas, por lo debía acabar con ello de una vez por todas, por lo que le conecta su ataque más perrón, que era un patada baja, y en cuanto va por la segunda, se lleva la gran sorpresa que Kang la bloquea, aunque debido a ello, se genera una fatal herida en la pierna, y ya no era capaz de levantarse. Kai, que se percató de ello, sabía que era su fin, y en cuanto va a darle el golpe de gracia, de la nada su pierna se rompe, y en cuanto trata de apoyarse con su mano para no caerse, esa también se rompe. Todo mundo que vio semejante locura queda en shock. El jefe Yeon, curioso, le pregunta a Kim qué diablos pasó. Él le menciona que debido al mejoramiento de piel, Kai no se dio cuenta que estaba recibiendo daño interno, debido a que se veía bien por fuera, y para mayor comprensión, era como si estuviera golpeando sus puños contra un martillo. Volviendo a la arena, vemos que el dron le da la victoria a Tito Kang. Él, al oír eso, da un fuerte grito de felicidad y se tumba en el suelo a descansar. Y le pide a su madre que aguante un poco más. Por otro lado, vemos al viejo Park re feliz porque lo logró. Minho también, aunque presentía que ese tipo escondía algo. El director Don, que también vio la pelea, curioso, le pregunta a Feng si está seguro que ese chico no usó ninguna adrenalina. Él le dice que no, pero que no se preocupe, y en cuanto termine la primera ronda, habrá una revisión corporal detallada, así que lo confirmarán nuevamente. Don le dice que está bien, pero antes de eso, le pide que por favor busque los antecedentes de ese chico y localice a sus padres. Cambiando de escena, vemos como unos sujetos llegan a la habitación donde estaban los padres de Tito Kang. Retomando con Yeon, muy serio le menciona a Kem que incluso si ese chico le ganó a Kai, con esas lesiones no tendrá ninguna oportunidad en el próximo encuentro. Kem le pide a su señor que no se preocupe,
Y es que pronto realizarán un examen físico y para entonces decidirá qué hacer, y durante ello, tiene planeado hacer una prueba de adrenalina y si tiene éxito, no habrá oponente que pueda vencerlo. Jeon le menciona que si alguien se enteran, se meterán en serios problemas. Kim le pide a su señor que no se preocupe y es solo una prueba para detectar si el cuerpo tolera la adrenalina. Jeon curioso le menciona que tal falle. Kim le menciona que en ese caso no les queda más opción que optar por la alternativa preparada. Retomando con Tito Kang, vemos que andaba durmiendo y uno de esos tipos uniformados estaba a punto de hacer la prueba. Volviendo con Kim, le menciona a su señor que si las cosas van bien, solo necesitan ganar un combate más para avanzar a los octavos de final, pero antes de eso habrá 31 luchadores y solo los 16 con las apuestas más altas podrán pasar a los octavos final. Jeon le dice que comprende, pero si en verdad cree que los VIPs apostarán por ese chico, él le dice que por supuesto, y es que ha ganado 2 combates sin usar la adrenalina y nadie en todo el torneo ha podido ganar sin ella, y si vuelve a ganar, sin duda muchos apostarán por él. Jeon le da la razón, pero al final no ganará si no lo hace, y considera que es hora de buscar un luchador más confiable. Kim le pide que aguarde hasta que lleguen los resultados. Además considera que ese chico, ya debido haberse dado cuenta que si quiere ganar y salvar a sus padres, lo tendrá que hacer. Jeon muy serio le menciona que tal sea incapaz de tolerarla. Kim le menciona que en ese caso, retirarán la seguridad y apoyo hospitalario a sus padres, y con eso claro, Jeon le menciona que si no teme que los atrapen, de que le están haciendo una prueba secreta a ese chico. Kim le dice que por supuesto, y la razón por la que se arriesga tanto, es para descubrir a los humanos más fuertes. Incluso si lo lleva a la muerte. Jeon, que lo oyó, le menciona que está realmente loco. De pronto ingresa el tipo encapuchado, y les menciona que no hubo ninguna reacción. Jeon al oír eso, le ordena a Kim que se encargue de los padres de ese chico, y debido a que podían llamar la atención, era mejor eliminarlos. A la mañana siguiente, vemos a los 62 ganadores de los encuentros, reunidos en una sala, esperando que el dueño del juego les indicara que proseguía. Mientras eso sucedía, vemos al viejo Park preocupado, debido a que Tito Kang aún no ha despertado. Amanda le menciona que eso es bueno, debido a que los combates no comenzarán hasta que todos estén bien, por lo que podrán descansar un poco más. De pronto Minho les menciona que ambos son grandiosos, porque derrotaron a sus enemigos sin resultar heridos, y curioso le pregunta a Amanda cómo pudo derrotar a su oponente de un solo golpe. Ella muy serio le menciona que si en verdad cree que le dirá, y puede que sea su oponente en el próximo encuentro, por lo que sería muy tonto decirle sus trucos. De pronto aparece Menon, y con una risilla les menciona que parece que también ganaron. Unos cuantos segundos después, aparece el director Don, felicitándolos por haber sobrevivido otra ronda más, y les comenta que si ganan otra ronda, estarán entre los 31 mejores, pero solo los 16 con las apuestas más altas pasarán a los octavos del final, y para que se aseguren ser uno de ellos, deben demostrar en esta ronda toda su fuerza y que no se preocupen por las lesiones, porque este es el mejor hospital y los tratarán sin problemas. Y sin más que decir, les desea suerte a todos. Al cabo de un buen rato, el director Don curioso le pregunta a Feng si encontró algo en el chico. Él le dice que sí, y es muy inusual. Resulta que su densidad ósea es 10 veces mayor a la de una persona normal. Si eso no fuera poco, su velocidad de recuperación es increíblemente rápida. Aunque decirle recuperación se queda corto, y más bien es regeneración, y quizás ese chico es la clave para lo que están buscando. El director Don le da la razón, y curioso le pregunta si ya se hizo cargo de sus padres. Feng le dice que no, y es que cuando llegaron ya no estaban, y al parecer alguien antes se los llevó. Retomando con Kim, le menciona a su señor que ya ha encontrado a un luchador que encaja perfectamente a sus estándares, y es nada más ni nada menos que el oponente de ese chico. Jeon le dice que eso es grandioso, y curioso le pregunta qué tal le fue con los padres de ese mocoso. Kim le menciona que cuando llegaron habían desaparecido, y al ver que no dejaron huellas, es probable que haya sido el pabellón de lucha, y es que ellos siempre se encargan de los factores problemáticos. Jeon le dice que eso es bueno, porque no tuvo que hacer nada, y le pide que haga contacto.
Con ese luchador que tiene en mente, retomando con Tito Kang, vemos que se despierta asustado. La razón de ello es que escuchó mientras se recuperaba que un sujeto mencionó que si no tenía reacción a la adrenalina, eliminarían a sus padres. Al saber eso, iba a escapar para ir a salvarlos. Pero en cuanto abre la puerta, se topa con una chica y como tenía prisa le pide que se aparte. Seung-yeon, al verlo preocupado, le menciona que no se tiene que preocupar por sus padres, porque ella los tiene, y como noto, que de todos modos se alteró, le pide que por favor haga silencio, y le menciona que si quiere volver a verlos, ni se le ocurra escapar de aquí, porque si no se lo cargarán, y ya debe de saber, que su antiguo empleador quiere borrar cualquier conexión con él, por eso ordenó cargárselos, pero que no tema, porque ella los mantiene a salvo. Kang, que ya no confiaba en nadie, muy serio le pregunta quién es y qué es lo que quiere de él. Seung-yeon se presenta como una de las 16 VIPs. Aunque se vea joven, hasta hace poco, era una de las propietarias del grupo Achin. Además de ello, es la hermanastra de Yeon, su ex empleador, y debido a ese bastardo expulsaron de la empresa. Aunque honestamente tenía pensado salirse, debido a que su negocio le estaba yendo bien, pero al ver que sus hermanos estaban destruyendo la empresa de su padre, no puede ignorarlo, por lo que los estuvo observando, y se enteró que ambos están en ese torneo, y que Yeon era su empleador, y como él le llamó la atención, decidió investigarlo, y cuando se enteró de lo que iba a hacer, decidió ayudarlo, por lo que ahora apostará por él, pero necesita que gane el torneo para poder derribar a sus hermanos. Especialmente a Yeon, que se pudrirá en la cárcel y no se tendrá que volver a preocupar por él, y en cuanto a los prestamistas, lidiará con ellos fácilmente. Kang, que seguía sin confiar en ella, le pregunta cómo puede creerle. Seung-yeon le menciona que cuando se hace un trato en el pabellón, cualquiera que lo rompa será eliminado sin dudar. Aparte, él necesita de ella, porque para poder llegar a los 16 mejores, necesita a un VIP que apueste bastante dinero por él, o si no será eliminado. Kang le dice que comprende, pero como está seguro él de que sus padres están a salvo, Seung-yeon sinceramente le menciona que no puede demostrarlo, debido a que están prohibidos los teléfonos. Pero sabe el secreto sobre sus genes, debido a que se lo contó su madre. Kang, que no sabía a qué se refería, curioso le pregunta de qué habla. En cuanto Seung-yeon le iba a decir, aparece un dron y le menciona a Tito Kang que se dirija de inmediato a su habitación. Antes de que se vaya, Seung-yeon le susurra que solo se concentre en ganar el torneo. Retomando con los chicos, vemos que estaban sorprendidos al ver en las posiciones que estaban. De pronto el viejo Park, curioso, les pregunta si saben por qué Kang está de último. Minho le menciona que probablemente debido a sus lesiones, y es que nadie apostaría por un jugador lesionado. De pronto Kang ingresa a la habitación. El viejo Park, al verlo, se pone re feliz y curioso le pregunta si está bien. Kang no le responde y muy serio les menciona que necesita su ayuda, y es que si no logra llegar entre los 16 mejores, su familia morirá. Así que les pide que por favor lo entrenen, y no importa lo duro que sea, lo hará. El viejo Park, al oír eso, lo toma por sorpresa y no sabe qué decir. En cambio, Amanda le menciona que si quiere llegar a los octavos final, tiene que desarrollar un movimiento especial, y curiosa le pregunta cuál es su especialidad. Kang no sabía. El viejo Park le comenta que deben ser las patadas bajas, y que si acaso no recuerda cómo le rompió la pierna a Kai, y muchas peleas terminan con los oponentes derribados por ello, en donde le pide que la entrene. Tito Kang por supuesto le hace caso, y sin más dilación lo intenta. El viejo Park, al verlo, queda impactado, porque con solo mover su pierna, genera un fuerte sonido. De pronto, todos escuchan un enorme estruendo, y perplejos se preguntaban qué diablos fue eso. Resulta que el responsable de ello era nada más ni nada menos que el oponente de Tito Kang, llamado Ryo, y está posicionado en el puesto 15.